podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. En México había una regla no escrita. Cada sexenio había perdones fiscales para los grandes contribuyentes que tenían deudas millonarias que, ¡pum!, desaparecían así nada más. Hoy ya no es así y si no me creen, pues pregúntenle al tío Richie que tiene una deuda con el fisco desde hace tiempo que anda peleando y peleando. Y no es el único. Así que hoy en Cuéntame de Economía vamos a hablar quiénes más están bajo esa lupa fiscal y qué ha pasado con el SAT, que las cosas están cambiando. Para hablar de eso está aquí Beto Verduzco, jefe de información en Expansión y por supuesto quien tiene su deuda con el SAT muy al día, ¿verdad, Beto? No, ¿cuál que tengo mi deuda? Digo, sus cuentas. Mis cuentas están en limpias con el SAT. Perfecto. Por supuesto. Y Ari Ortega, coeditora de política, que tampoco le debes nada al SAT. No le debo nada, ya no le perdona a nadie, entonces. Ya no nos perdona. Exacto. Bueno, no nos perdona a nosotros, pero vamos a hablar de a quienes sí. Empecemos por lo primero, que son las condonaciones. Esto significa que el Estado decidió perdonar una deuda que ya existía y que legalmente debía cobrarse. ¿Qué pasó con el SAT? Que siempre ya no. Sí, mira, tenemos que remontarnos a dos momentos clave de esto, que es 2007, cuando estaba como presidente Felipe Calderón, y 2013 con Enrique Peña Nieto. Otro México, Beto. Otro México, y sí, otro México también para los empresarios y para el propio SAT. A ver, el Poder Legislativo en esos tiempos aprobaba que el SAT hiciera estos programas de condonación fiscal, pues con toda la intención de, hay empresas que tienen créditos fiscales adeudos que además le están costando mucho dinero al SAT porque el tener litigios son costosos y además no se está logrando cobrar esos recursos. Entonces, ¿qué decía el SAT? Bueno, ya, págame aunque sea algo y te perdono el resto, ¿no? Pero ya también ponte al corriente, que era un poco lo que se buscaba con estos programas. La verdad es que son unos programas que si uno los ve desde una perspectiva crítica, pues eran programas cuestionables porque terminaban privilegiando a estas grandes empresas que siempre han tenido los aparatos y los bufetes legales para pues lograr de alguna manera no pagar esos impuestos como se deben. ¿Y qué sucedió? Que entre estos dos periodos que hablaba, 2007 y 2013, se llegaron a condonar 400,000 millones de pesos a más de 150,000 contribuyentes. ¿Otra vez qué? 400,000 millones de pesos a 150,000 contribuyentes. Estamos hablando de una cantidad importante que podrían servir para un sinfín de cosas que hoy el país tiene necesidades en infraestructura, en salud, en educación, en seguridad. Pues imagínate, fue dinero que terminó condonando, pero que pues pudo haber ayudado mucho a necesidades del gobierno. Bueno, y además había otra figura clave, ¿no? Que es la cancelación de los créditos fiscales. ¿Qué son los créditos fiscales? Un crédito fiscal así muy simple, muy sencillo, es una deuda, ¿no? Es una deuda, existe la posibilidad de que, todos tenemos que pagar impuestos al SAT. Y bueno, las empresas, insisto, tienen aparatos legales con los que pues encuentran la forma de pues no hacerlo porque buscan deducir, buscan algunas digamos, hay huecos legales o vacíos legales, lagunas dentro del marco fiscal que aprovechan pues para no pagar lo que se debe, ¿no? Y entonces de esta manera había discrepancias entre lo que reporta una empresa, lo que tenía el SAT y pues se generaron estos conflictos, estos temas que llegaban hasta instancias legales. Entonces, bueno, un crédito fiscal es eso, un adeudo. Y cuando hablamos de una cancelación es porque el SAT, ya había cuentas incobrables, unas porque eran empresas que desaparecían, por un lado, y otras porque de verdad, como lo decía, pues le significaba más costoso tener un pleito al SAT que ya mejor así de, bueno, ya, págame tantito y dejemos las cosas en paz. Moni, es que empezaste con una pregunta muy importante. ¿Qué cambió
pues que el SAT está recuperando o tratando de recuperar el dinero que no se había cobrado precisamente en estos programas que, como decía Beto, o sea, nacieron con como un incentivo para recuperar dinero. Si debías algo, si habías tenido incluso problemas financieros, que con eso también se apoyaba mucho a las empresas y se había tenido pérdidas, se había quebrado alguno de sus filiales, no sé, pues esto les ayudaba a ellos para recuperarse un poco, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Pues justo las empresas empezaron un poco a aprovecharse de estos créditos, a abusar de ello, a usar esta maquinaria legal que comentaba Beto. Y entonces, ¿qué hacían? Bueno, me espero a la condonación, no pago, reporto tantas cosas, no reporto tales cosas. Entonces, pues esto se volvió como un juego, un abuso. ¿Qué pasó? Llegó Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, y dijo, no va a haber más condonaciones, no va a haber más perdones. ¿Por qué? Porque necesitamos dinero. Necesitamos recuperar todo ese dinero que se estaba perdiendo precisamente en este tipo de artilugios. ¿Por qué? Porque las empresas también lo que hicieron fue empezar a usar los amparos. ¿Qué pasa con un amparo? Bueno, estoy en pleito, estoy en litigio. Si está el amparo, no pueden cobrarme más. Entonces se detenía esa deuda, el SAT no podía cobrarlas y entonces esto se volvió como una bola de estas del desierto que va creciendo, ¿no? Y a ver, aquí les voy a compartir un dato. En 2019, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, consiguió información sobre las personas físicas y empresas a quienes se les perdonaron estos adeudos fiscales. Estamos hablando de un periodo de entre el 1 de enero del 2007, que decía Beto, a mayo del 2015. Los gobiernos que mencionabas, de Felipe Calderón y de Peña Nieto. La información entregada por el SAT involucra a cerca de 7,880 personas y empresas que en total recibieron beneficios de 172,340 millones de pesos, y casi la cuarta parte de los recursos se concentran solo en 10 beneficiarios. O sea, es una cantidad de dinero muy grande para estar concentrada solamente en 10 beneficiarios. Entonces, ese monto no considera los datos de unos 200 contribuyentes aparte que presentaron un amparo y que entonces impidió eso, que su información fuera revelada. Entonces, además están esos otros 200, ¿no? Si sumamos los impuestos que dejaron de pagar quienes presentaron un amparo y por lo cual no sabemos quiénes son, y que solo representan el 2.4% del total de los beneficiarios, el monto condonado asciende casi a 275,000 millones de pesos. Esto significa que el pequeño grupo de contribuyentes acumula cerca del 40% de todos esos recursos que el Estado dejó de recibir. O sea, no quiere decir que hay millones de personas con un poquito, no. O sea, un grupo muy pequeño de contribuyentes concentra el 40% de esos recursos que no recibió el Estado. Ahora, vamos a poner esto en proporción. ¿A cuánto equivale esta cantidad de dinero, Ari? Porque a lo mejor la cantidad suelta no nos dice nada, pero nada más déjanos saber qué se podría haber hecho. Pues aproximadamente esto equivale a 110,000 millones de pesos, que es más o menos lo que la presidenta Claudia Sheinbaum está destinando en este año, solo en este año, para su proyecto de trenes, o sea, para la construcción, ampliación y de algunos de estos proyectos de trenes que está impulsando. Esto es a lo que equivaldría, ¿no? Y sí, como lo decías, Fundar hizo un gran trabajo de litigio, pero en esta materia fue para lograr dar a conocer los nombres de las personas que habían sido condonadas, perdonadas, y las empresas sobre todo, porque este dato no se conocía. Entonces estuvo peleando para que el INAI pudiera revelar quiénes son las personas que se habían beneficiado con estos programas, con estos perdones, con estas condonaciones, y pues la verdad es que ahí salieron empresas como Productos Roche, Grupo Lala, servicios de asesoría para proyectos, hasta Sabritas, y personajes polémicos, cantantes, no sé si se acuerdan de Juan Gabriel. Casos muy polémicos. Que también le debía una lanísima al fisco. Está también Paulina Rubio, estaba también Marco Antonio Solís, el Buki. O sea, aquí había tanto empresas como
famosos y pues yo creo que algunos poquitos millonarios que estaban ahí. Vamos a separar la deuda del artista. Eso no quiere decir que ya no nos van a gustar sus canciones y no las vamos a cantar en el karaoke. Siento que esto que acabas de contar, Ari, es como cuando la administración del edificio se pone las pilas y pone una hojita en las escaleras diciendo el 301 debe no sé qué, y hay alguien que se empeña en decir, por favor no le digas a los otros vecinos que no he pagado el mantenimiento. Sí, pero mira, yo creo que todo esto refleja para mí una, pues sí, digamos estos beneficios tan desiguales, porque al final, ¿quiénes son los que se llevaban, digamos, ¿quiénes salían favorecidos de estos programas? Pues las grandes empresas, ¿no? Y te voy a dar justamente unos datos que nos reflejan eso. Estamos hablando de que en este periodo se cancelaron más de 21,700 créditos fiscales, estos en más de 9,100 contribuyentes, y la cantidad de estos 21,700 créditos fiscales ascendió a más de 572,000 millones de pesos. Nada más para que tengamos una idea. De estos 572,000 millones de pesos, el 10% de los contribuyentes concentraron 80% de este monto. Entre poquititos es que realmente suman casi toda la deuda. Entonces sí había una masa o una clase más bien una clase fiscal privilegiada que se beneficiaba de esto. ¿Y qué sucede? ¿Y qué es lo que terminaba sucediendo? Que, a ver, yo como empresa, pues a lo mejor iba a decir, mira, pues el inicio del gobierno de Calderón nos perdonaron. Me pago un pedacito y me sigo haciendo mis cosas, se me vuelve a crecer la deuda. En el siguiente sexenio otra vez me va a pasar que va a estar este programa, pago un pedacito. Entonces lo que estaban incentivando era justamente ya sabías que al inicio de un sexenio podían entrar estos programas de condonación y entonces te la llevabas, perdón por la expresión, cachetona, porque pues sabías que de alguna manera había borrón y cuenta nueva. Ahora que cuentas esto, pienso, ¿y esto mismo se aplicaba con las pymes? Porque entiendo que las pequeñas empresas, las empresas familiares, pues muchas veces son las que más batallan. ¿Las pymes también tenían ese programa? Sí, o sea, era un programa que para todos, para todos. Obviamente un Juan Pérez, un Alberto Verduzco no tiene los recursos legales para decirle al contador, oye, pues de los 100 pesos que me toca pagarle al SAT, pues haz que nada más pague 5, ¿no? No hay forma. Y lo mismo pasa con una pequeña empresa. Sí podían obviamente acudir a este programa, pero la verdad que los casos a lo mejor podían ser muchos, pero eran de montos muy pequeños. Mucho más pequeños. O sea, la gran concentración era con las grandes empresas. Ok, entonces cuando llegó López Obrador se cambió la historia, aquí no más condonaciones y más bien prohibió constitucionalmente las condonaciones fiscales. Eso fue lo que cambió realmente. Eso fue lo que cambió, porque en realidad lo que ellos buscaban ya con los gobiernos ahorita morenistas, porque esta tendencia sigue con Claudia Sheinbaum, pues es que se recupere dinero. Sabemos que ahorita todos los proyectos, todas las promesas que se han hecho de campaña requieren recursos. Hay algunos programas que pues son millonarios y que cada año, cada mes se destinan miles de millones de pesos. Entonces, ¿para qué sirve recuperar este dinero? Sobre todo a las grandes empresas, como decía Beto, pues no le van a ir a cobrar a Juan Pérez que debe 2 pesos, ¿no? O sea, pues lo que requieren es más dinero. Entonces se pusieron a revisar más o menos quién debe, quién nos debe, ahora sí que a sacar la lista roja. Y pues ahí empezaron a salir los nombres grandes, ¿no? Pues como finalmente el caso de Ricardo Salinas Pliego, porque si mal no recuerdan, él tenía una relación muy cercana con López Obrador. Cuando empezó su sexenio de López Obrador, incluso él formaba parte de su consejo asesor es verdad. Empresarial. Se manejaban bien y todo. Poco a poco fueron cambiando esta relación. Y cuando López Obrador dice, no va a haber condonaciones, te toca pagar todo lo que debes, pues ahí fue donde ya empezaron a romper la relación, a tener conflictos y a entrar en este litigio
fiscal que lleva años. El asunto, el discurso ha sido no creamos nuevos impuestos, más allá de que sí se crean por ahí, lo que sea, pero no crear nuevos impuestos, sino recaudar y cobrar los que ya existían, ¿no? Y entonces hoy el estatus de los créditos fiscales, ¿cómo está? O sea, ¿cómo está la lista roja? Hay una lista roja. A ver, pero quiero, antes de dar ese dato, sí creo que es bien importante decir que me parece que sí se buscó transitar hacia un sistema tributario más equitativo, más justo, y yo estoy completamente de acuerdo que la cancha se tenía que poner pareja. No era posible y no era sostenible que solamente una clase privilegiada pudiera seguir viviendo como con esta, de acuerdo, en esta situación. Pero aún así tenemos que pues los litigios, los pleitos siguen. O sea, las empresas de todos modos siguen utilizando sus aparatos, sus bufetes legales, que no tiene nada de malo, eso sí hay que decirlo. O sea, pues dentro de lo legal se puede pelear, se puede discutir, se puede discernir con la autoridad. Digo, al final de cuentas, la autoridad tiene también, ya por temas de sistemas, tiene la información en tiempo real de cuánto gasta, cuánto ingresa cada persona, tanto física como moral, y entonces, bueno, pues ahí es cuando vienen los desencuentros. Al final de cuentas, hoy los créditos fiscales son enormes. A ver, nada más para que se den una idea, superan los 3 billones de pesos, billones con B de burro. Es una cantidad brutal. Estamos hablando de una tercera parte del presupuesto para 2026. 3 billones de pesos, que obviamente se siguen concentrando en las grandes empresas. Y no quiero satanizar a las grandes empresas, solamente estoy diciendo que pues aprovechan esos huecos legales y todo. Obviamente también el tema es que el SAT tendrá que buscar mecanismos, y creo que los ha encontrado para que pues se recuperen parte de estos recursos, pero sí hay una gran cantidad de dinero que no lo va a poder hacer porque, en primera, como están en un proceso legal, no puede cobrarlos. En segunda, sí hay varios deudores insolventes, entonces no hay forma de cobrárselos. Hay otros que ya también fallecieron, entre personas físicas y empresas que ya no existen. Entonces hay una gran cantidad que tampoco no puede hacerse. Y pues por eso está como más afilado con los dientes con aquellas empresas que sabe que ya lo tiene ganado, que es el caso. Adelante con el chismecito. Es el caso de Salinas Pliego. Hablemos del caso de Salinas Pliego, que efectivamente ha sido pues el más mediático, la verdad, de los últimos tiempos. Si ustedes están abajo de una piedra y no saben quién es Salinas Pliego, bueno, pues el grupo incluye, por supuesto, Electra, Banco Azteca, TV Azteca, Total Play e Itálica. El equipo se había vuelto la estrategia máxima fiscal y legal para poder transitar durante 10 años lidiando y evitando para que el fisco no les cobrara una deuda de cerca de 36 mil millones de pesos. Pero el escenario, pues como ya decías, ha cambiado en los últimos días. Recap del chismecito, por favor. Bueno, el recap del chismecito. Como les decía, la verdad que el cambio que hubo con López Obrador empezó a mover todo en materia de SAT. Si mal no lo recuerdo, Beto me corregirá, pero creo que están rompiendo récords de recaudación. Sí. Están buscando dinero hasta por debajo de las piedras. En este caso, pues entra perfectamente y embona Salinas Pliego. Hay unas piedras que tienen mucho dinero. Hay unas grandes piedras montañas que podrían escarbar ahí demasiado, ¿no? ¿Qué pasó? Pues empezaron a sonar más los litigios, y la verdad es que Ricardo Salinas Pliego es un personaje que no se queda callado, ¿no? Entonces, no solamente se quedó por debajo de la mesa, él le debes al SAT, se quedó en conferencias matutinas, se quedó en llamados. Entonces, este pleito mediático empezó a crecer más, y todos estos recursos, amparos, litigios que llevaba
Salinas Pliego para no pagar estos impuestos o para tratar de que fuera menor este monto que debía, pues realmente salió a la luz, ¿no? Entonces ahorita vemos que todos estos años que estuvo tratando en tribunales, metiendo amparos de que se le cobrara menos, de que estaba mal hecha esa cuenta, él justifica mucho que lo que se le está cobrando o se le está queriendo cobrar ahorita, pues no es el monto que él podría pagar. Ha dicho que quiere pagar y que lo pagaría, pero pues ahorita ya parece telenovela donde no pago, sí pago, ya sabes, ¿no? Entonces, llegó la nueva corte también. Este es un factor importante, claro, porque en medio de todo este litigio que él ya llevaba con su grupo de abogados, obviamente no tiene un abogado, tienen un gran grupo de abogados, pues todos estos amparos que estaban metiéndose, que estaban deteniendo que él pudiera pagar y que el SAT pudiera ir a cobrarle, llegaron a la corte. Pasaron todas las instancias que tenían que pasar, llegaron a la corte, que es la última instancia en México con la que se obtiene justicia actualmente, pero pues estos nuevos ministros también ya son muy 4T, ¿no? Entonces ahorita pues lo que hicieron fue revisar todos estos amparos que tenían y el 13 de noviembre fue clave porque dijeron no proceden, desechan todos los recursos que Salinas Pliego había metido, dicen están bien las cuentas, están bien las resoluciones que se habían dado en los tribunales y ni modo, chico, te toca pagar. Sí, a mí me gustaría, nada más antes de seguir con este tema de Salinas Pliego, sí decir que algo que me ha gustado del SAT es que ya no recurrieron a fórmulas o a recetas que ya estaban muy gastadas, que es necesitamos dinero, reforma fiscal. Necesitamos dinero, más IVA. Necesitamos dinero, más ISR. ¿Y qué pasaba? Que siempre le encajaban el diente a los mismos de siempre, y entre ellos los contribuyentes de a pie como nosotros. Entonces recurren a este sistema de una fiscalización mucho más asertiva y sobre todo cobrándoles a las empresas lo que tienen que pagar, ¿no? Las empresas se aprovecharon de algunos esquemas que en el pasado existían. Tú lo comentabas, el de la consolidación fiscal. Tenías un montón de empresas, unas te resultaban con ganancias, otras con pérdidas. Al final las metías en la misma bolsa y hacías, las que te generaban ganancias contra las que te hacían pérdidas, te generaban un punto medio para quedar tablas. Para quedar tablas, y entonces así era que tú enterabas al fisco de que tu saldo no era positivo, no habías tenido tantas ganancias y por ahí pues se aprovechaban. Entonces a mí sí me parece un acierto esto. ¿Y qué es lo que resulta? Pues que en empresas como la de Ricardo Salinas, pues que han estado en litigio y todo eso, pues ya no hay forma de pelear con todos estos pues cambios que ha habido tanto del SAT como del Poder Judicial, y hoy esa deuda que era de 36 mil millones de pesos que estamos hablando, que son de, de litigio, de todos estos adeudos fiscales que se concentraron entre 2008 y 2013, pues entre que ya pasaron muchísimos años y que pues obviamente se generan cargos, multas, actualizaciones, pues ya el monto del adeudo asciende a más de 50 mil millones de pesos. Para una empresa como Banco Azteca, que es de las involucradas, parece insostenible. Va a ser muy difícil que la empresa pueda pagar esos 50 mil millones sin que el negocio se vea afectado o sin que el negocio opere como hoy lo concebimos. Entonces, pues obviamente creo que por estas razones que ha brincado mucho y ha sido muy protagonista en redes sociales y en los medios, lo hemos visto, pues con este reclamo del empresario diciendo sí quiero pagar, pero no puedo esto que me están cobrando. Sí. Y lo que es cierto es que los contribuyentes podemos solicitar ante el SAT algunos ajustes, ya sea Ricardo Salinas Pliego o cualquiera otro, pues, pero con este ejemplo, para una baja de hasta 39% dependiendo del orden y del esquema de pago. Pero más allá del monto que tenga que pagar hoy Salinas Pliego, lo que sí es que este caso, pues deja un precedente clarísimo, y es que es eso, que ha estado bajo la lupa, ¿no? Bajo la lupa y en Twitter todo el tiempo. Deja un precedente clarísimo de lo que está haciendo hoy el SAT y de qué tan
tanto va a perdonar o no va a perdonar. Así que, bueno, y hablemos de otros casos porque el de Grupo Salinas no es el único. También hay otras empresas que están en este asunto. Uno de ellos es el de Samsung Electronics, por un presunto adeudo de IVA que no fue retenido. Estamos hablando aquí de un periodo entre 2019 y 2023. El debate gira en torno a si ciertas operaciones que están ligadas a exportación deben pagar IVA cuando la mercancía permanece físicamente en México. Ese es otro caso, pero que también ha estado ahí, pues, sobre la mesa. Sí, hay que decirlo también que hay varias empresas que han alegado terrorismo fiscal, ¿no? Porque sí se ha endurecido la postura el SAT y algunas sienten que es terrorismo. Y hay quienes amenazan, amagan, o por lo menos así lo advierten. No estoy tan convencido ni seguro de si lo vayan a hacer, pero que van a abandonar el país porque las condiciones fiscales ya no son pues propicias, ¿no? Para el negocio, porque ya está muy encima el SAT. Y particularmente este caso de Samsung, el fisco, el SAT, lo que alega es que la empresa debe pagar estos impuestos porque son operaciones realizadas dentro de México. Y lo que hace Samsung es, ellos defienden su postura diciendo que se genera un cobro doble, porque están pagando sí aquí, pero también pues ellos se amparan con estos programas de exportación. Entonces dicen, pues ya, ¿por qué tenemos que pagar más de lo que sucede? Entonces al final de cuentas estos problemas se van al recurso legal, y es ahí donde están empantanados, pero donde también tiene un costo tanto para el SAT, porque estar llevando esos procesos, pero también para la empresa, porque hay que estar peleándolos, y entonces ese dinero pues está congelado, ¿no? Uh-huh. Exactamente, Beto. Este caso que mencionas, Samsung, está en la corte, está próximamente a analizarse, es un debate que se tiene. Hay algunas expectativas que se tienen por lo que pasó con Salinas, que dicen, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Y les va a volver a cobrar a Samsung, y lo que alegan es eso, una doble tributación. También está el caso de un grupo de maquiladoras que también estaban en este programa que dices de exportación, el IMEX, donde pues justo se les daban unas condonaciones, unos pequeños beneficios para que pudieran exportar más, ¿no? Pero pues, como el producto finalmente se quedaba en México, pues tuvieron que pagar esto. Estas maquiladoras ya lo pagaron, o sea, su pleito con el SAT es que se les regrese eso, pero pues es el pleito con el SAT ahorita, ¿no? Entonces la tendencia o lo que se está viendo en la corte es que no va a pasar, o sea, el SAT se va a poder hacer de este dinero, igual que con Samsung. Entonces pues es un incentivo que se da, justo Beto lo decía, ¿no? O sea, no eran programas malos, sí se necesitaba dinero también, y pues yo creo que esta limpieza que se está haciendo, o este sistema más rígido, por así decirlo, con el SAT, pues a lo mejor es para que estén las cuentas claras, ¿no? A lo mejor a algunos no les va a convenir, como estamos viendo, a algunos pues posiblemente sí, ¿no? Porque como uno, ¿no? Cuando se queda tablas en sus cuentas, cuando llega la quincena, pues a lo mejor sí le sirve, y esto pues, puede ser más benéfico. Es que nada más simple, que no se nos olvide, el SAT ya tiene nuestra información en tiempo real, sabe cuánto ganamos, sabe cuánto gastamos. Entonces, tomarle el pelo ya está realmente difícil. Tiene muchos sistemas informáticos, tecnología, tiene inteligencia artificial a la mano, entonces es muy difícil ya burlar al SAT. No solamente para las empresas, también para las personas físicas. Para las personas físicas también, y por eso recomendación, de verdad, paguen sus impuestos. Bueno. Estén al corriente con el SAT. Porque además lo que queda claro es que ese SAT ya ni olvida, ni perdona, ni lo va a hacer. Beto, Ari, gracias por no solo por explicarnos lo del SAT, sino por el chismecito, porque en Cuéntame de Economía nos encanta. Ya saben que el próximo lunes va a haber un nuevo episodio, así que aquí nos vemos. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.